Muy bien. Ahí tenemos. Continuación, dice, plano inclinado, para los que recién se unen a la clase. Plano inclinado. Existen bloques o masas que se desplazan en un plano inclinado. Otra cuestión más. Este plano inclinado tiene una abertura aquí y cada vez que ustedes ven o vean una abertura, significa que existe un ángulo. ¿Ya? Ahí está. Ahí está, un ángulo. Y los ángulos siempre se miden. A ver, ¿dónde está? Ya. Los ángulos se miden con una... aquí está. Ahí está. Los ángulos siempre se miden. Ahí está. Con un transportador. Ahí está. Transportador. Eso, aquí está. Los ángulos siempre se miden con un transportador. ¿Listo? Eso es para solamente explicar lo que es un plano inclinado. Entonces, los ángulos, ahí voy a decir, los ángulos se miden con un transportador. Ya, listo, hasta dibujito está ahí. ¿Listo? Entonces, esta esquina se mide con un transportador. ¿Qué más? Para definir o para decir qué es un ángulo, se requieren letras griegas. Y en este caso vamos a decir, a ver, aquí están letras griegas. Hay alfa, beta, gamma, etcétera. Ya, a ver, le voy a poner tita. Ya, le voy a poner tita a mi ángulo. Mi ángulo tiene este nombrecito. Tita. Ahí está. Los ángulos se miden en grados, ¿ya? Grados. Puede ser 10 grados, 20, 30, 40, hasta 90. Bueno, aquí solamente vamos a analizar ángulos menores a 90, ¿ya? 40, 37, etcétera. Tenemos entonces nuestro plano inclinado. Como es inclinado, tiene su ángulo. Y ahora sí vamos a colocar nuestro objeto. ¿Ya? Ahí está nuestro objeto. Ahí está un objeto, un bloque. Un bloque, no sé de cuánto de masa tiene, pero está apoyado en este plano inclinado. Eso significa apoyado. Ya, ahí está. Y listo, ahí está. Ya hemos apoyado este bloque sobre este plano inclinado. Ahora, este bloque obviamente se va a deslizar por este plano inclinado. Si ustedes dejan sobre su mesa y su mesa lo elevan, su carpetita o algo que han dejado ahí se va a desplazar. Pero al margen de eso, ¿qué tal si no se desplaza rápido? Entonces, para que se pueda desplazar más rápido, tú le puedes dar un empujoncito. Y ese empujoncito en física significa fuerza. Fuerza. ¿Ya? Eso, muy bien. Significa fuerza. Yo lo voy a colocar F de fuerza a eso. ¿Ya? Ahí está. F de fuerza. Ahí está. Bueno, ahí está la fuerza. Bueno, tenemos que hacer un análisis aquí. Habíamos dicho que cualquier tipo de objeto que está apoyado sobre algo tiene fuerzas que actúan en ese objeto. Eso sabemos de estática. Primera fuerza que siempre, 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 siempre va a estar en un objeto. El peso. ¿Ya? El peso. Y el peso, vamos a decir que, ahí está, de color rojito. Ahí está. La flechita del peso siempre es hacia abajo. ¿Ya? Siempre hacia abajo. Profe, ¿qué otra fuerza más hay? Otra fuerza que también hemos visto en estática es la fuerza normal. Y la fuerza normal siempre tiene que estar, con verdecito vamos a hacer, la fuerza normal siempre tiene que estar perpendicular a la superficie de contacto. ¿Ves? Esta es la superficie de contacto. Y perpendicular, ¿qué significa perpendicular? Significa 90 grados. A ver si yo coloco mi transportador ahí. Estoy colocando mi transportador ahí. Ahí, apoyado en la horizontal. Ahí está, apoyado en la horizontal. ¿Dónde está 90 grados? Aquí está 90 grados. Así, hacia arriba. Muy bien. Por lo tanto, mi flechita tiene que estar en ese sentido. Justo tiene que estar en ese sentido. Es decir, esta flechita tiene que coincidir con 90 grados. ¿Ves? Coincide. Traslado al bloque y ahí está. Esa es la normal. ¿Ya? Entonces les voy a bautizar. ¿Ya?
Esto es F. Después, esto es N. Ya, la normal es N por si acaso, se llama N. ¿Qué más me falta? Me falta colocar el nombre del peso. Y el peso, hemos dicho en clases presenciales, el peso significa W. ¿Por qué? Porque en inglés peso es weight. Bueno, en este bloquecito solamente actúan, solamente va a actuar esas tres fuerzas, nada más. ¿Ya? Profe, ¿no hay otra fuerza? No. ¿Por qué? Porque no hay cuerda. Si no hay cuerda, no hay tensión. Si no hay resorte, no hay fuerza de elasticidad. Por lo tanto, aquí solamente van a actuar tres fuerzas. ¿Ya? Ahora, para trabajar leyes de Newton aquí, se necesita colocar un eje de coordenadas. ¿Ya? Un eje de coordenadas en todo esto. Ahora, tú sabes muy bien que el eje de coordenadas es el plano cartesiano de matemática, tú sabes eso. Profe, ¿qué es el plano cartesiano? El plano cartesiano son las dos líneas, tanto horizontal, a ver, no se puede ver. A ver, ahora vamos a intentar dibujar, voy a intentar dibujar dos líneas. Una línea horizontal, a ver, aquí vamos a hacer, ¿ya? Una línea que es horizontal, ahí está, línea horizontal, en color naranjita, ahí está. Su contorno, a ver, su grosor, ese tanto. Tú sabes, ¿no ve? Línea horizontal, eje X. Y también sabes que hay una línea vertical, ¿ya? Ambos forman 90 grados. Ahí está. Línea horizontal y línea vertical. Listo, ahí está. Tú sabes eso. Esto es eje cartesiano, ¿ya? Eje X, eje Y. Eso sabes de matemática. Ahora, aplicado a la física, ¿qué significa eso? Voy a colocar sus nombrecitos, ¿ya? Sus nombrecitos. Esta línea significa eje X. Ahora, esta otra línea significa eje Y. Solamente estamos haciendo recuerdo de matemática. Profe, ¿me sirve esto? Sí, nos sirve mucho. A ver, ahí. Listo, ahora sí se va a trasladar. Listo, ahí está. Eje X, eje Y. Bueno, profe, eso ya sabía de matemática. ¿Cómo me sirve en física? Este eje tenemos que acomodar, a ver, vamos a ver, tenemos que acomodar a nuestro sistema de bloque inclinado, ¿ya? A nuestro sistema de bloque inclinado. Sí o sí necesitamos, ¿ya? A ver, ¿cómo? Bueno, vamos a unir todo esto, vamos a agrupar. Listo, ya es uno solo. Este es mi eje, ¿listo? Eje cartesiano. Ahora, esto vamos a botar a otro lado, luego lo vamos a colocar en su lugar. Lo que vamos a hacer es volver a dibujar este sistema, voy a volver a dibujar todo esto, vuelvo a dibujar todo esto y voy a copiar más abajo. Listo, ahí está. Ya he copiado todito aquí abajo. Aquí estaba la fuerza, la normal. Ya eso nomás me falta. La normal y la fuerza. La normal y la fuerza. A ver, vamos a ver cómo resulta. Ahí está, normal y la fuerza. Ahí está la fuerza y la normal. Ya, la normal es así. Ya, eso vamos a hacerlo de esta manera. Ahí está la normal. La fuerza normal perpendicular al plano. ¿Listo? Y esta es mi fuerza. Ahora sí, todo este eje cartesiano trasladamos al plano inclinado, pero tenemos que rotar. Profe, ¿qué significa rotar? Vamos a hacer coincidir el eje X con la flechita F, es decir, la fuerza,
y vamos a hacer coincidir el eje Y con la normal. Ya, ahí está. Eso significa trasladar los ejes cartesianos. Ahí vamos a hacerlo, ¿ya? A ver, para que se entienda, es que no quiero que se solape las fuerzas. Ya, ahí. ¿Listo? Listo. Ese es eje y esa es la normal. Bueno, ahí está. Se tiene que trasladar el eje X y el eje Y en dirección de la normal y la fuerza que está actuando ahí. ¿Ya? Listo. Muy bien. Ahora, una vez que hemos hecho ese trabajo, vamos a solamente graficar ahora las fuerzas. ¿Ya? Las fuerzas nomás vamos a graficar ahora. Profe, no entiendo. ¿Las fuerzas? Sí. Las fuerzas voy a graficar en este eje. Profe, ¿por qué está inclinado? Ya te he dicho, hemos inclinado para hacer coincidir con el gráfico del plano inclinado. Entonces, la fuerza F va a estar en este sentido. Profe, ¿no estaba más allá? Claro, estaba más acá, ¿no ve? Aquí estaba la fuerza F. Pero como es un vector, yo lo puedo trasladar sin alterar su tamaño ni su dirección. Solamente estoy alterando su posición nada más. Estaba aquí, puedo llevarlo aquí. ¿Listo? Eso para hacer coincidir con el eje de origen del plano cartesiano. Hago coincidir. Entonces, esa F va a estar ahí, ese valor de F. Esta F va a estar ahí. Le voy a colocar su nombrecito. Ahí está, F. Profe, entonces la normal igual vas a trasladar. Sí, igual voy a trasladar. ¿Dónde voy a trasladar? Desde el origen del plano cartesiano hasta arriba. Esa es la normal. ¿Listo? Esa es la normal. Muy bien. Paso a paso estamos yendo, explicando, paso a paso. Hemos empezado del gráfico del plano inclinado y hemos llegado hasta el plano cartesiano. Listo. Ya hemos hecho coincidir nuestra normal con el eje Y. ¿Qué otra fuerza me falta? Ya está F, ya está normal. Me falta el peso. Profe, el peso no va a estar en ningún eje. Muy bien, no va a estar en ningún eje. Va a estar así, en esa posición. Y esa es perdón, el peso. El vector peso, lastimosamente, no está coincidiendo con el eje X ni con el eje Y. Bueno, entonces, ¿qué se tiene que hacer aquí, jóvenes? Cada vez que un vector no esté alineado ni con el eje X ni con el eje Y, tenemos que descomponer. Profe, no entiendo. ¿Qué es descomponer? Descomponer significa partir este vector peso. Vamos a partir ese vector en otros dos vectores. Esos otros dos vectores, a ver, ahí está. Ese es el peso. Esos otros dos vectores van a estar alineados con el eje Y y con el eje X. ¿Cómo? A ver, ¿cómo vamos a hacer eso? Este vector W, como no está alineado ni con X ni con Y, se va a poder partir en dos vectores pequeñitos, tanto en Y, ahí está en moradito te lo estoy dibujando, tanto en Y como en X, ¿ya? Como en X, ahí está, tanto en Y como en X. Eso significa descomponer un vector que no está alineado con el eje X ni con el eje Y. Eso es de tercero de secundaria. Hemos avanzado descomposición de vectores. Es decir, estamos repasando nada más. Cualquier vector que no esté, profe, ¿por qué no descompones F? ¿Por qué? Porque ya está alineado en el eje X, no necesito descomponer. Profe, ¿por qué no descompones N? No puedo descomponer, ya está en el eje Y. Cualquier vector que no esté en el eje X ni en el eje Y, necesito descomponer en dos. Así, tal como ves, en dos. Entonces, este vector moradito ya no se va a llamar
W. Se va a llamar W, W también, pero por el coseno del ángulo, por el coseno del ángulo. Y este otro vector se va a llamar, si alguien está hablando, tal vez alguna pregunta. Este otro vector se va a llamar W por el seno del ángulo, ¿ya? Coseno y seno, ¿ya? Así se llama. Ahora te voy a explicar para qué sirven los ángulos. Significa que en física no puedo trabajar ángulos así, tal como está. Necesito trabajar ángulos en valores numéricos. A ver, vamos a volver al grafiquito del transportador. En el transportador, esto voy a volver a colocar aquí para que se entienda luego en el PDF que te voy a mandar. Estos ángulos voy a ver, ampliar. Si tú ves, esto es 10 grados, 20, 30, 40, pero en física no puedo trabajar con ángulos así, en grados. Es que estaríamos confundiendo dos mundos. Un mundo que es en ángulos y otro mundo que solamente es en números, porque el peso normal, eso es número. Entonces necesito convertir estos ángulos en número. ¿Y qué expresión me permite convertir ángulos en números? Eso de matemáticas sabes. Pero como estamos aquí en física y necesitamos repasar todo eso para que nada quede suelto, para que nada quede al aire, para poder trabajar ángulos en números, simplemente vamos a hacer uso de algo que siempre pido en clases. Siempre pido en clases. A ver, eso, la calculadora científica. Ahí está. Ahí está, ha aparecido la calculadora científica. Ahí está. Voy a un poquito minimizar. Ya, ahí está. Esta es la calculadora científica que la mayoría de ustedes tienen. En estos tecladitos, aquí arribita, ahí está las dos funciones trigonométricas que vamos a usar para plano inclinado. Ahí está. Tanto la función trigonométrica coseno, ahí está, cos dice. Tienes que ubicar en tu calculadora cos, eso es coseno. Ahora, ¿qué otra función trigonométrica también hay? Hay la función trigonométrica seno del ángulo, perdón, función seno, pero la teclita a veces dice sin, ¿ya? ¿Por qué? Porque está en inglés, ¿no ve? La calculadora ha sido hecha en otro país. Y cuando está hecha en otro país para exportar a otro país, siempre utilizan el inglés idioma universal. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ya. ¿Para qué sirven estas dos teclitas? Sirven, así vamos a cortar, sirven para transformar o convertir un ángulo radial, perdón, sexagesimal, porque los ángulos en el transportador están en sexagesimal, 20, 30, 40, 50 grados, un ángulo en número, perdón, número real, ¿ya? O sea, el mundo de los números reales. Listo, eso significa, nada más, eso es, nada más. Para eso sirven esas dos teclitas. Profe, voy a necesitar, sí, porque aquí, en el plano inclinado, este ángulo muchas veces puede ser 30, puede ser 40, puede ser 50, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, aquí se dice que esta componente vale W el peso por el seno del ángulo tita, ¿ya? Tita, como le hemos llamado tita al principio, ese mismo valor de ángulo a que aplicar aquí, tita. Y aquí también vamos a decir, para este vector descompuesto, ya no es W solamente, sino es W por el coseno del ángulo tita. Si tienes dudas con esta descomposición, hay que repasar tercero de secundaria y hemos avanzado. Pero te estoy solamente resumiendo. Tienes un vector que no coincide con los ejes, tienes que descomponer. Y la descomposición simplemente es W por el seno del ángulo tita
W por el coseno del ángulo tita. Profe, ¿por qué este no puede ser coseno y este puede ser seno? Eso es por un avance trigonométrico que tú ya has debido avanzar en cuarto, en matemática, sí o sí. Pero aquí no te preocupes, vas a entender. Se llama W por el coseno de tita porque el ángulo, ¿dónde va a estar el ángulo? Este ángulo del plano inclinado se va a repetir aquí, se va a repetir. Este se va a repetir aquí, se refleja nada más, se repite. Eso significa, los ángulos se repiten en cierta parte de la geometría. A ver, voy a ejemplificar. Ahí estoy dibujando un arco acá en el Word, y ese arco me va a poder decir que el ángulo tita está aquí, ¿ya? Ahí está el ángulo tita. Ahí, ahí está el ángulo tita. ¿Listo? Profe, ¿por qué se repite ahí y no se repite aquí? ¿Por qué aquí y no aquí? Bueno, eso tiene que ver con tema de geometría, ¿ya? ¿Qué dice la geometría? La geometría me dice que un ángulo se repite en otro siempre y cuando tracemos líneas. Aquí hay una línea perpendicular, líneas perpendiculares a las líneas que afectan al ángulo. Aquí, ¿qué líneas están afectando al ángulo? Dos, ¿no ve? Esta horizontal y esta diagonal. Entonces, perpendicular a esta horizontal sería esta. Y perpendicular a esta línea inclinada sería esta línea. Líneas no me estoy diciendo. Esta línea. Esa línea es perpendicular a este plano inclinado. Y si tú ves, fíjate, aquí se ha formado igual un vértice. ¿Ves? Por eso se dice que este ángulo se repite también aquí. Ahí está. Estoy explicando paso a paso esto. Pero si no, si tienes una mala señal o algo ha pasado, ese ratito siempre que he explicado, video grabación te voy a mandar también, ¿ya? Para que no te pierdas nada de lo que estoy explicando, ¿ya? Porque la física no solamente es escribir, es entender. Quiero que entiendas de dónde vienen las cosas. Entonces, este ángulo se repite aquí. ¿Por qué? Por la propiedad geométrica de líneas, trazar líneas nada más. Hemos trazado línea vertical perpendicular a esta horizontal, perpendicular a esta línea inclinada, a este plano, esta línea. Entonces, como estos dos se intersectan, aquí ves, este vértice es el mismo que este vértice. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que si aquí es 30 grados, aquí también va a ser 30 grados, por repetición nada más. Eso tal vez en artes plásticas has avanzado. A ver, ahorita puedes trazar dos líneas con tu transportador, mide el ángulo, traza líneas verticales, así, perpendiculares ambas, aquí se va a repetir ese mismo ángulo. Esa es la propiedad que estamos usando ahorita acá. ¿Listo? Y ahora, por trigonometría se dice que todo vector, a ver, todo vector, uy, todo vector que está fuera del ángulo es función trigonométrica seno. Y el que está junto al ángulo, función trigonométrica coseno. ¿Ya? Entonces, así se descompone. Profe, ¿para qué hemos hecho todo esto? Para aplicar leyes de Newton. ¿Ya? Ahora sí, aquí vamos a decir, aplicamos, vamos, leyes de Newton. ¿Qué dicen las leyes de Newton? Simplemente dice Newton. ¿Qué dice leyes de Newton? Leyes de Newton me dice simplemente lo siguiente, que la sumatoria de fuerzas en el eje de movimiento, porque hacia dónde se mueve en el eje X, ¿ya? Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa del bloque por la aceleración. Eso nomás dice Newton, no dice otra cosa, ¿ya? Eso es todo lo que dice Newton. A ver, nada más, eso dice Newton. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración.
Entonces, de este sistema, ¿qué fuerzas están en el eje X? En sentido del movimiento es positivo. Aquí están en el eje X, fuerza más el otro vector. A ver, si tú ves fuerza, vector azulito más vector moradito. Profe, ¿ya no vas a tomar en cuenta el verde? Ya no. Ya no se toma en cuenta el verde, solo se toma en cuenta a sus descomposiciones, por eso se descompone. ¿Por qué se descompone? Porque no está en ningún eje. Necesito descomponer para que esté en uno de los ejes. Y Newton dice eso, tienes que trabajar con los ejes. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a F más W seno del ángulo. ¿Ya? Eso significa Newton. W más, perdón, F, fuerza, más W por el seno del ángulo tita. ¿Ya? Para eso hemos hecho la descomposición, para eso. Igual masa por aceleración. Listo. A esto teníamos que llegar nada más. ¿Qué otra propiedad sacamos de Newton? Otra propiedad que sacamos de Newton es en el eje Y. Profe, ¿en el eje X pasa eso? Sí. Pero en el eje Y, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo mismo, ¿no ve? Lo mismo. Sumatoria de fuerzas. Muy bien, creo que ya es hora. Ya, esto último, ¿ya? Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Profe, en el eje Y, a ver, analizando así, el bloquecito, este bloquecito se va a mover en el eje X. Muy bien, en el eje X se va a mover. En el eje Y eso no se va a mover, porque no sube ni baja. Entonces, como no sube ni baja, esas fuerzas se anulan. ¿Y qué quiere decir que se anulan? Cero, ¿no ve? Sumatoria de fuerzas igual a cero. Por lo tanto, esta sumatoria solamente va a ser todos los vectores que estén hacia arriba, o sea, normal, y todos los vectores que estén hacia abajo se van a restar para que exista el equilibrio. Entonces, normal menos W coseno de tita va a ser igual a cero. Ya, ahí está. Normal menos W coseno de tita igual a cero. Listo, esas dos ecuaciones hemos sacado el día de hoy. Dos nada más. Dos ecuaciones. Ahí voy a colocar ecuación 1 y mi ecuación número 2. Listo, a esto he querido llegar, jóvenes, esta mañana. Estas dos fórmulas se aplican en plano inclinado. Si quieres hallar fuerza, usas esta ecuación. Si quieres hallar normal, usas esta ecuación. Nada más. Este análisis se ha hecho solamente para llegar a estas dos ecuaciones de un problema que es plano inclinado. Pero este problema me ha servido a mí para poder explicarles ángulos, repetición de ángulos, decir qué es un ángulo, transformación de ángulos a números normales, reales, con la calculadora científica, etcétera.